Estimadas y estimados, mi nombre es Catalina y soy su psicóloga. Esta es una nueva cápsula y la temática que trabajaremos es acoso laboral. Para esta cápsula me voy a guiar sobre algunas preguntas que recibí el gremio de parte de ustedes, las cuales esperamos que se puedan responder en profundidad y de manera más clara posible. La primera pregunta orientadora entonces es, ¿qué es acoso? El acoso es cualquier acto o conducta que vaya en contra de la dignidad de una persona. Esta constituye agresión u hostigamiento que es reiterado, ejercido por el empleador en el caso del bossing o por uno o más trabajadores en el caso del moving. Aquí acabo de mencionar dos términos que quizás desconocen. El bossing es el acoso vertical descendente, o sea que es ejercido por un superior, ya sea directo o indirecto, pero que goza un poder formal sobre la persona acosada. Poder formal que se lo entrega tanto el contrato o la posición jerárquica, pero también le da esa percepción de impunidad por el resguardo que la institución tendrá con él o con ella, por ser imprescindible para la institución, más que el funcionario o la funcionaria acosada. En el caso del moving, es el acoso que se da de manera horizontal o vertical ascendente, sobre un par o un superior, ya sea directo o indirecto, por parte de un trabajador o varios trabajadores. Este generalmente se da en grupo, ya que es más difícil que se dé por un solo individuo, porque depende del poder informal. Este poder informal generalmente lo entrega la validación social dentro de la institución, o, en algunos casos, los contactos que la persona pueda tener. Ahora, ¿cómo se diferencia el acoso del maltrato? Podemos diferenciar el maltrato del acoso a partir de sus características. El maltrato es generalizado. Se aplica a todas las personas de la institución o área. Todas las personas lo han sentido de alguna forma. En el caso del acoso es dirigido. Eso significa que se aplica hacia una sola persona y de manera reiterada en el tiempo. Otra característica distintiva es que el maltrato es evidente. Todos lo podemos ver, mientras que el acoso depende del contexto. Generalmente el acosador va a esperar a que la persona objetivo esté sola o va a esperar un contexto en que sus prácticas puedan pasar desapercibidas o sea, y que a la vez de alguna forma causen algún efecto. También va a esperar y generará instancias en que las personas lo puedan percibir, pero no puedan comprobarlo, o también lo puedan poner en duda. El maltrato, por otro lado, también no tiene un objetivo, es decir, que no busca generar un cambio en la vida de la persona que lo sufre, más que generar un malestar. Pero en el caso del acoso, este tiene por objetivo generalmente la desvinculación de la persona acosada, ya sea, por ejemplo, por medio de renuncia o por medio de despido. Ahora, ¿cómo puedo saber si lo que estoy viviendo es acoso? El acoso tiene muchas formas de expresión y se las voy a presentar a continuación. Pero primero debemos saber que estas expresiones deben cumplir con las características anteriores, es decir, ser dirigido hacia mí, o sea que no le pasa a otros compañeros, que se presenta en contextos particulares en donde estoy indefenso o indefensa, que tiene el objetivo de dañar mi desempeño laboral y mis posibilidades de mantenerme en el empleo, y además recordar que el acoso depende del grado de poder que tenga la persona o las personas, sea formal e informal, y a la vez que se da de manera reiterada. Ahora, de las siguientes actuaciones, si vivimos una sola, esto no implica que estemos viviendo acoso. Pero si experimentamos varias de estas actuaciones, como dijimos anteriormente, de manera reiterada, probablemente estamos en presencia de acoso laboral. Las conductas se dividen en conducta física, verbal y no verbal. Las conductas físicas son sujetar o someter, golpes y aislamiento. Hay que tener ojo con estas conductas físicas, porque en algunos casos van a constituir hechos delictuales. Ahora, las conductas verbales son gritar, insultar, amenazar, discriminar, estigmatizar frente a otras personas, difamar, extender rumores, desmerecer la opinión de un trabajador o trabajadora, criticar injustificadamente el trabajo y a la vez también ridiculizar.
Las conductas no verbales con las que nos vamos a encontrar son la sobrecarga selectiva de trabajo, asignar objetivos inalcanzables, coaccionar, quitar el trabajo, o sea, quitar trabajo en general de forma deliberada, modificar las funciones sin aviso, ignorar o excluir, no entregar la información o manipularla afectando el desempeño de la persona, ignorar los éxitos o atribuirlos a otras causas con dolo, impedir la toma de decisiones laborales, mofarse de la gestualidad o aspecto físico de la persona y también animar a otras personas a llevar a cabo alguna de estas acciones. Ahora, también es súper importante comprender las conductas que no son acoso, ya que podemos confundir estas conductas muy fácilmente, por lo que no es acoso, primero que todo, el conflicto entre dos o más personas que no tiene por objetivo el menoscabo y que a la vez se genera a partir de una eventualidad puntual. Por otro lado, también tenemos que no es acoso el estrés producido por sobrecarga laboral, que es compartido por más compañeros y compañeras de trabajo en el área o en el resto de la institución. Esto puede ser visto más como un maltrato que como un acoso laboral. Y también las conductas ocasionales por parte de una persona, pero que no son reiteradas o que implican una posterior disculpa y conversación. Ahora, ¿qué puedo hacer si sufro una situación de acoso? Yo preferiría hablar no de sufrir acoso, ya que esto nos pone en un lugar de víctimas y nos deja como inmóviles, y a la vez hace que se nos mire por el resto de las personas de una forma en donde aparece la lástima y también desaparece la compasión como empatía. Desde aquí entonces, si nos encontramos en una situación en que somos acosados o acosadas, lo primero es ser empáticos con uno mismo. Es decir, buscar el desahogo emocional y la contención emocional. Activar la red de apoyo, las personas que nos quieren, las personas que están ahí para nosotros, para escucharnos. Aceptar la magnitud del daño emocional que nos está causando esta situación. Buscar también el apoyo en profesionales de la salud mental si es que es necesario. Y luego es muy necesario comprender que hay acciones y situaciones que tomar, o sea, acciones que tomar. Y también hay situaciones que escapan de nuestras manos. Y de las formas de abordaje en que nosotros podemos darle de manera individual. Esta situación de acoso es una de ellas. No tenemos el control sobre esta situación y por esto es necesario buscar apoyo institucional gremial, que el gremio busque asesoría jurídica, confrontar al acosador o acosadora, pero acompañado, para sentir que se intentó generar una validación personal. A la vez también generar pruebas de esta situación y denunciar por los canales institucionales y los canales de Contraloría General de la República. En el caso de la confrontación que les comentaba, y que les comenté también en la cápsula anterior, es necesario aprender a hacerlo de una manera apropiada. Para esto es importante entender que la confrontación es el gesto de disminuir en el otro la disonancia cognitiva. Es decir, la molestia que sentimos los humanos cuando nos damos cuenta que sostenemos juicios inconsistentes lógicamente sobre un objetivo o sobre un hecho. También se refiere, por ejemplo, al desagrado que experimentamos cuando nos damos cuenta que no practicamos lo que predicamos. Para esto, las características de esta confrontación son: la confrontación debe ser suave para disminuir el riesgo del daño hacia la persona acosada. Además, también debe hacerse cuando el estado psicológico del acosador sea calmo, ¿sí? Que no sea ni ansioso ni agresivo. La confrontación también debe ser proporcional al grado de desorganización o ansiedad de la persona acosada, para evitar la descompensación y propiciar a la reflexión y no al cierre. Y comprender que el acosador va a poner límites a esta confrontación. Y estos límites no se van a poder traspasar. Pero eso no quita que la persona acosada vaya a sentirse como haciendo justicia hacia sí misma. Es por esto que la confrontación implica decir lo que sientes, cuándo lo sientes y por qué lo sientes. ¿Qué actitud hizo que sintieras esto? ¿Sí? Y para esto también es necesario que lo hagas de la forma más cercana al suceso posible, para que el acosador sepa
que este es el suceso al que te refieres y no puede olvidarlo o determinar que nunca pasó o nunca lo ha hecho. Ahora, ¿cómo se puede probar el acoso? Pareciera ser que el acoso es difícil de probar, pero la verdad es que hay variados medios de comprobación. Muchas veces estos dependerán de lo que los fiscales determinen como pruebas válidas, pero se pueden sugerir los siguientes medios. Primero, el testimonio personal, el testimonio de testigos, testimonio de otras personas que hayan vivido acoso por parte de la persona y que hayan renunciado o hayan sido desvinculadas de la institución a causa del acoso. Este es mucho más difícil que sea acogido por los fiscales. También las grabaciones de video o de audio de las actuaciones de acoso. Ojalá de más de una, pero también de acuerdo a las normas legales. Por otro lado, los correos electrónicos que sean denigrantes, hostigantes o lesivos. También la notoria sobrecarga laboral por sobre las otras personas de la unidad y o departamento. La constatación de lesiones en caso de que proceda. Y en caso de licencias médicas por enfermedad profesional psiquiátrica, solicitar el informe clínico como prueba a los profesionales de la salud mental. Ahora, si tienen miedo de perder el trabajo en caso de exponerse a esta situación, de denuncia, por ejemplo, tranquilos y tranquilas, es común tener este miedo. Nadie los puede obligar a denunciar o ser testigos. Ahora, es importante saber que según las orientaciones para la elaboración de un procedimiento de denuncia y sanción de MALS, o sea, de maltrato, acoso laboral y sexual, del Servicio Civil que emanó en el 2018, los derechos funcionarios al momento de hacer la denuncia son: no podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión o destitución del empleo desde la fecha de recepción de la denuncia hasta 90 días después de haber terminado la investigación o sumario correspondiente, los denunciantes. No serán trasladados de localidad o función que desempeñen sin su autorización por escrito durante el lapso anteriormente descrito. No serán objeto de calificación anual si el denunciado corresponde a su superior jerárquico durante el lapso señalado, salvo que lo solicitase expresamente el denunciante. De lo contrario, regirá la última calificación para todos los efectos legales. Es por esto que sí hay ciertas protecciones a las y los funcionarios, pero también es importante, como les comentaba en la cápsula anterior, ver que los canales institucionales no son perfectos, pero son los que tenemos. Es por esto que una forma de fortalecerlos y fortalecer el procedimiento de denuncia y también las investigaciones sumarias, como los sumarios administrativos, es usando estos canales y a la vez evidenciando sus problemáticas para trabajar en ellos. Además también, como dijo Michael J. Fox, la dignidad de uno, puede ser agredida, vandalizada y cruelmente escarnecida, pero no puede quitarse a menos que se entregue. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Un abrazo.